Hola, buen día para todos. Mi nombre es Ferney Rico y hoy les quiero hablar sobre la eficacia de la evangelización. Y para poder comprender un poco mejor este tema, es importante tener en cuenta el significado de estas dos palabritas, eficacia y evangelización. Según la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y evangelización es predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. Pero si desglosamos un poco más esta palabra, encontramos que la evangelización es una función propia de los creyentes de Cristo. Es la enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en donde las personas la desconocen o no la practican. Ahora bien, Jesús nos muestra a nosotros los creyentes la manera eficaz de evangelizar, dándonos como ejemplo su experiencia con la mujer samaritana. Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan 4, versículo 1 al 42. ¿Listo? Esta cita bíblica nos relata que históricamente las riñas y resentimientos que existían entre los judíos y samaritanos eran muy fuertes. Los judíos veían a los samaritanos como impuros por la mezcla que estos habían tenido con los babilónicos y por ello no transitaban por sus ciudades y ni los saludaban. Pero el Señor Jesucristo decide atravesar la ciudad de Samaria, cosa que ningún otro judío se había atrevido a hacer. Esto nos enseña que Él no tenía prejuicio de acercarse a alguien a quien el resto del pueblo veía con malos ojos, y eso lo demostró cuando dejó su trono de gloria para tomar forma humana, hacerse igual que nosotros, venir a este mundo y ponerse al mismo nivel del ser humano. Lo hizo por amor a aquellos que no tenían esperanza. Prácticamente el valor de un alma está por encima de todo prejuicio social, racial o cultural. Recuerden, somos llamados a predicar el evangelio, no somos llamados a juzgar a alguien. La primera impresión que alguien puede tener de alguna persona determinará si ésta se abrirá al diálogo o no. Por lo general, esto sucede en cuestión de segundos. Ejemplo de esto sucede cuando Jesús, en un acto de humildad, le dijo a la mujer samaritana: "Dame de beber". ¿Usted se imagina la sorpresa que tuvo esta mujer al escuchar esto? Puesto que cualquier samaritano sabía el concepto que los judíos tenían de ellos. Los judíos se creían superiores a ellos y por lo cual ella de forma inquieta responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto lo podemos leer en el verso 9 del capítulo 4 del libro de Juan. Esta mujer pensó que Jesús tenía sed de agua, mas la sed de Jesús era sed por salvar vidas. Lo que él estaba diciendo en ese momento era: si puedes creer en mí, se disipará toda mi sed. Si tú me das de tu agua, yo te daré de la mía. Si tú me entregas tu vida, yo te entrego la mía. Él dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que en él creyesen. Esto lo encontramos en Juan 7, 38 al 39. Con el relato de la mujer samaritana, el Señor nos indicó 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta al momento de evangelizar. El primero de ellos es hacer sentir importantes a todas las personas. El hacer sentir importantes a los demás es uno de los aspectos fundamentales en el evangelismo. El segundo de ellos es despertar la curiosidad. Nosotros debemos hacer que las personas despierten el deseo de recibir más de la palabra de Dios.
no le prediquemos todo lo que sabemos en un solo momento. Demos principios sencillos que puedan asimilar. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es Él, que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esto lo encontramos en el verso 10 del capítulo 4 del libro de Juan. Y el tercer punto es suplir la necesidad. Jesús le hizo ver a la mujer samaritana que todas las respuestas a sus necesidades se encuentran en Él. Juan 4, 13 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 4 principios trató Jesús con la samaritana, los cuales debemos de tener y entender para que sean prioridades en nuestras vidas. En primer lugar, Dios. La mujer samaritana entendió que el primero que debe regir una vida es el Señor. Ella bebe de la fuente incorrecta y lo que puede ofrecer acerca de Dios no llenará las expectativas, ya que solo conocía la religión tradicional. Mas Jesús nos ofrece la fuente correcta. Si bebemos de ella, no seremos esclavos de las tradiciones. En segundo lugar, la salvación. Ella supo inmediatamente que Jesús es la única fuente de vida, pero ella debía de tomar una decisión personal, si lo seguía o continuar con la tradición que imponía límites para conocer al Dios real, al Dios verdadero. En tercer lugar, la familia. Cuando el Señor Jesús le dijo que llamara a su marido, Él no lo hizo para tratar de avergonzarla, sino para sentar un precedente, afirmando que el llamado incluye también al cónyuge y a los hijos. Esto se confirma en Hechos 16:31, donde el apóstol le dice al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En cuarto lugar, la adoración. La mujer samaritana pregunta sobre cuál es el lugar donde ella debía adorar a Dios, y Jesús le responde de la manera más sencilla: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Juan 4:23 y 24. Con este ejemplo de evangelización que el Señor Jesús nos dejó, podemos ver que Él logró que las actitudes de la mujer samaritana cambiaran, y lo podemos ver porque ella se sintió redargüida, no encubrió su pecado, creyó en Jesús y por esto no salía de su asombro. Y el hecho que dejara su cántaro demuestra que dejó su antigua manera de vivir por ir a testificar a otros de Jesús. Por eso ella obtuvo tanto fruto cuando predicó de Jesús en la ciudad de Samaria. Así que para tener en cuenta, la obra más eficaz a través de los tiempos para evangelizar ha sido el trabajo de persona a persona. Jesús estaba rodeado de multitudes, pero aún así Él buscó la manera o la oportunidad de tener un contacto personal con la samaritana. A través del contacto personal debemos nosotros de buscar el momento oportuno para compartir de Dios, y estas oportunidades se nos presentan con amigos, con familiares, que básicamente vienen siendo nuestro primer ministerio.
Bueno, como bien saben, Jesús es el ejemplo a seguir. No solamente debemos de seguir su ejemplo al momento de predicar o al momento de edificar nuestro ministerio como Él lo hizo. Obviamente, también nos dejó el ejemplo de cómo vencer el pecado, de cómo conocer a Dios por medio de Él, de cómo Él se entregó por nosotros y cómo nosotros también podemos ayudar a las demás personas, ¿de acuerdo? Igualmente, con toda esta teoría que ya tenemos de cómo evangelizar, no solamente no la quedemos, sino que pongámosla en práctica también. Es momento de llevar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Este es nuestro llamado: evangelizar, predicar, compartir de la palabra de Dios, compartir de lo que Él ha hecho en nosotros a otras personas, compartir del amor de Dios prácticamente. Y bueno, como se pudieron dar de cuenta, este es el tema número 4, la eficacia de la evangelización, del libro 3, la estrategia del ganar. Y bueno, con esto los dejo. Gracias por todo. Chao, chao. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.